Les contamos que el gobierno decretó alerta sanitaria, esto en la zona de Quintero y Puchuncaví, después de los episodios de contaminación que afectaron a un grupo importante de la población en la zona. Estamos con Paola Volados, ella es directora del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, para hablar sobre este tema que tanto preocupa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Paola, bueno, me imagino que la gente de Puchuncaví, de Quintero, está extremadamente preocupada. A uno ya se le aprieta el estómago sabiendo la situación de lo que está ocurriendo en esa zona puntual, no solo ahora, sino que es algo que se constata desde hace décadas. ¿Qué análisis hace usted respecto a estos últimos episodios? Ayer particularmente afectó a un grupo de menores. ¿Qué es lo que está pasando y cómo podemos enfrentarlo? Bueno, la situación de lo de ayer y lo de los últimos días no es otra cosa que la situación que se vive en décadas, ¿no? En la zona en que se fueron agudizando o empezaron a tener, digamos, un comportamiento en torno a la respuesta ambiental o ecosistémica, es decir, de saturación verdaderamente de procesos de contaminación múltiples, ¿no? Por lo tanto muy complejos, entre la contaminación del suelo, la contaminación del agua, la contaminación del aire, ¿no? Y por lo tanto todas esas series, digamos, de complejidades que se fueron de alguna manera intensificando a partir del 2018, tiene aparejada una falta de respuesta adecuada, estatal, institucional, entre ellas una que no hizo un acato del fallo, digamos, del 2019, real, concreto y que pudiera modificar. Entonces hoy día lo de la alerta sanitaria es un instrumento rápido que permite algunas gestiones, pero obviamente no es suficiente, ¿no? Y en particular, lamentablemente, tristemente, como dices tú, el dolor de guata es que los afectados directos son aquellos pequeños, ¿no? Los más vulnerables, digamos, de la sociedad, que son los niños y los adultos mayores. Y en este caso volvemos a ver situaciones que ya se venían conociendo, sabiendo y teniendo evidencia científica desde el 2012. Claro, estábamos viendo ahí justamente, profesora, las imágenes de esta enorme chimenea ahí en Ventanas, esta fundición que fue instalada en el año 64, y ahí comienza todo, ¿no es cierto? Después de alguna manera se asume que esta es una zona o un territorio de sacrificio. Y así simplemente, como si no hubiera mucho que hacer, pero en ese mismo sentido da la sensación de que ya a estas alturas las únicas soluciones posibles son radicales. Y se ha utilizado, de hecho, casi como eslogan, que no hay que cerrar las escuelas, hay que cerrar las fábricas, hay que cerrar las empresas. ¿Cuál es la verdadera solución a la que se puede llegar en un caso que ya lleva, como decíamos, tantas décadas? Bueno, la verdadera es complejo, ¿no?, señalarla, pero sí sabemos a partir de los planes de descontaminación de los últimos años, digamos, en que sobre todo las emisiones están concentradas en 3 empresas. Lo paradójico es que 2 de ellas son del Estado, ¿no? Es ENAP y Codelco, con su fundición y su refinería, ¿no? Que realmente no ha logrado adecuarse ¿sí? Ni modernizarse a la manera de poder proteger la vida de las personas, y persisten estos acontecimientos. Y la otra es ASGENER, es decir, las termoeléctricas que están allí y que son dañinas para la salud de las personas, ¿no? Entonces, esas 3 empresas, 2 de ellas estatales, prácticamente suman el 95% más de porcentaje de emisiones, ¿no?, de contaminación del aire. Y ENAP, en este caso, a partir del 2014, que ha tenido también un protagonismo, aunque hubieron episodios anteriores también invisibilizados, importantes, ¿no?, de ENAP, de otras empresas, de derrames de hidrocarburos en la bahía, que ha ido destruyendo toda la flora fauna marina, ¿no? Entonces, obviamente la solución es interministerial, multisectorial y con una participación vinculante, directa y activa de las organizaciones, de las comunidades y de los habitantes que habitan allá, ¿sí? Porque, como tú bien señalas, la empresa está hace muchas décadas. También hay muchas familias que están vinculadas directa o indirectamente a alguna de esas empresas. Por lo tanto, pasa lo que pasó ahora con los trabajadores, ¿no? Se complejiza mucho más la situación social
de las propias familias, ¿no? Que tienen, por un lado, niños contaminados y por el otro lado, un padre que trabaja en la empresa, ¿no? Entonces, esas paradojas sociales, ese enfoque de lo social ha estado ausente en la problemática. Y yo creo que eso también es parte del problema y la solución también viene por ahí, ¿no? El tema desde el reconocimiento también del daño, medidas concretas, acato del fallo y una reparación, una restauración integral, porque lo que se ha dañado no solamente es el ecosistema, la salud, sino también las relaciones sociales. Acuérdense que esta bahía comparten 2 comunas, las fracciones, digamos, eso tensiona, estamos hablando de que una comuna concentra las empresas, mientras la otra es la que se ve más afectada directamente por la nube tóxica que se instala allí, por las condiciones meteorológicas. Entonces, digamos, la solución tiene que ser gradual y tiene que tener aspectos de restauración, de reconocimiento del daño y de claramente una inversión. Y en eso hay empresas que no pueden seguir, digamos, operando, al menos operando de la misma manera y en las condiciones que han persistido y han seguido queriendo operar. Profesora, hablamos de episodios por gente que tiene síntomas, que tiene que ir a un centro asistencial porque se siente mal puntualmente un día, pero ¿qué pasa con lo que no se ve? Con lo que de repente no se genera un síntoma inmediato, pero sí a largo plazo. Y de la mano de eso, ¿están las herramientas hoy día para medir la contaminación de zonas como esta, de sacrificio? ¿Qué pasa con los síntomas a largo plazo? Bueno, este es un tema sustancial y tiene que ver también con las negligencias, digamos, de la política institucional que ha centrado su respuesta a través de un programa de recuperación ambiental y social, el PRAS, que ha sido de alguna manera muy incapaz, ¿no?, de dar respuestas porque no ha atendido aspectos centrales, entre ellos, de hecho, para las comunidades, el eje que siempre los activa comunitariamente y colectivamente es el tema de la salud, ha sido el tema de la salud. Hay un antecedente del año 80 en adelante de los conocidos hombres verdes, que ustedes habrán escuchado, ¿no? Es decir, que son los propios trabajadores de la refinería y fundición que en ese momento además tenían otras condiciones de trabajo, empezaron a presentar síntomas de cáncer, ¿no? Y el caso de Puchuncaví Quintero es emblemático en términos de la cantidad de evidencia científica que existe sobre el daño a los suelos, por lo tanto a la agricultura, a las actividades económicas que daban sustento, ¿no?, a estas comunidades y que fueron generando cada vez mayor dependencia, en el fondo de buscar empleos en las empresas, pero también de daños a la salud a través de los cánceres y particularmente en el caso de los niños también asociados. Entonces existe evidencia, ahora no se han hecho los estudios epidemiológicos, no se ha hecho seguimiento a las personas que tuvieron y presentaron estos síntomas desde el 2018, ha habido una falta de transparencia también respecto a eso y tampoco una voluntad de un programa que en verdad se haga cargo de esto a partir de atención médica prioritaria, ¿no? Y un programa de salud especial para estas comunidades que se ven afectadas, no solamente en estos que tú defines eventos, sino más bien en una situación crónica, ¿no?, de contaminación. Muy bien, muchas gracias por todos estos antecedentes. Vamos a seguir, por supuesto, atentos a todo lo que ocurre en esa zona en particular y a todas las zonas de sacrificio que pudieran afectar a los habitantes de nuestro país. Que estén muy bien, muy buenos días.